¿Cómo están? Muy buenas noches, mis estimados estudiantes. Nuevamente, vamos a revisar ahora un tema que corresponde al intervalo de un número real, ¿ya? Es un tema bastante sencillo, pero que va a aportar, les va a ayudar mucho a ustedes. Una, para que terminen lo que es esta unidad. Otra también viene siendo un tema que en el futuro estaremos tratando dentro de los exámenes de grado para quienes lleguen al tercer año de bachillerato, ¿ya? Entonces vamos a revisar. Dentro del índice de contenidos tenemos la definición de los intervalos, cómo es su notación. Hay intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos, algunos ejercicios, unión e intersección de intervalos y algunos ejercicios. ¿Qué nos dice que son los intervalos? Los intervalos no son más que una porción de tiempo o de espacio que hay entre dos hechos o dos cosas que generalmente tienen la misma naturaleza, ¿ya? La notación de los intervalos, cómo es su estructura, cómo se representan, nos dice que la notación de un intervalo es una forma de escribir un subconjunto dentro de la recta numérica. Entonces, los intervalos pueden ser de las siguientes maneras. Hay intervalos abiertos, cerrados y semiabiertos. ¿Cómo yo sé cuándo un intervalo es abierto? Cuando su conjunto, ¿ya? Sus extremos están delimitados con un paréntesis. Ahí estamos hablando de intervalos abiertos. ¿Qué más quiere decir un intervalo abierto? Quiere decir que el extremo no pertenece al intervalo. Por ejemplo, si estamos hablando de un intervalo que va del 1 hasta el 5, ya el 1 no va a pertenecer todos los valores que vayan después del 1, es decir, el 1,000001, 1,0002, infinitos valores, pero no precisamente el número 1, ¿ya? Eh, Eso hablando de intervalos abiertos. Ahora, de intervalos cerrados, ¿qué quiere decir un intervalo cerrado? Cuando está representado su extremo con un corchete, como tal vemos en la imagen, en este punto de aquí. Y el intervalo cerrado quiere decir que el extremo sí incluye o sí pertenece, ¿no es cierto? En el mismo ejemplo que yo les decía del 1, en este caso un extremo abierto y el otro extremo cerrado. El cerrado, ¿qué querrá decir? Que sí pertenece. Si vamos del 1 al 5, entonces el 5 sí incluye. Pero si ambos fueran abiertos, no incluiría el 5, solo incluiría hasta el 4,99999. ¿Ya? Como vemos aquí, un intervalo abierto es aquel que no incluye sus puntos finales. El cerrado es aquel que sí va a incluir sus puntos finales. ¿Qué más nos dice? En palabras, el intervalo abierto es el conjunto de números reales. Aquí tenemos un ejemplo de intervalo abierto. Se coloca AB porque pueden tomar valores, cualquier número, ¿ya? Puede ser ahí 1 hasta el 5, 10 hasta el 20 y así sucesivamente. ¿Listo? Un intervalo abierto es el que no incluye los extremos, como ya lo hablamos, entre los cuales está ubicado. ¿Y se representan con qué? Con paréntesis, como les había dicho, se representan con paréntesis. Y aquí tenemos el ejemplo. Si tenemos el intervalo abierto que va del 1 hasta el 5, tendremos el conjunto de números mayores a unos, pero menores que 5, sin incluir el 1 y el 5. ¿Por qué? Porque son abiertos, pero si fueran intervalos cerrados, sí incluiría la forma de representar, algo que me olvidé decirles, la forma de representar dentro de la recta numérica a un intervalo abierto es un círculo sin relleno y la forma de representar un intervalo cerrado es un círculo relleno, ¿ya? Entonces aquí tenemos en cambio un intervalo cerrado en donde sí van incluidos sus extremos. Por ejemplo, si tenemos del 1 al 5 de igual manera, aquí quiere decir que el 1 y el 5 también incluye dentro de ese rango, ¿ya? Y la forma de representar dentro de la recta numérica es la que vemos a continuación, ¿ya? Remarcamos en los puntos que corresponden del 1 al 5, incluyendo también estos valores. ¿Cómo sabemos que incluyen? Porque la gráfica es un círculo con relleno que delimita cada punto. Ya, y los intervalos semiabiertos es como vimos el anterior, puede ser el uno abierto y el otro cerrado o viceversa.
¿ya? Entonces esos son los intervalos abiertos. Vamos aquí a representar el intervalo que va desde más infinito, perdón, desde más 2 hasta más infinito. Es un intervalo que abierto, ¿no es cierto? Queda de esta forma. Como los intervalos están representados con ¿qué? Con paréntesis, estamos hablando de un intervalo abierto, se dan cuenta cómo grafican, que va desde el punto 2 positivo hasta el más infinito, ¿no es cierto? Entonces, esta es la gráfica finalmente, cómo queda de esta representación. Vamos a representar también este conjunto que tenemos, un extremo cerrado, el extremo izquierdo y el extremo derecho abierto. Entonces la forma de representar dentro de la recta numérica es la siguiente, tal cual les estamos indicando a continuación. Menos 2 hasta 7. Van a realizar los 4 intervalos más ustedes, ¿ya? ¿Cómo les queda la gráfica? Y me van a enviar a este chat, para que quede la evidencia de la participación. Así me van a graficar el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Listo? Les espero unos minutitos. Me levantan la manito, por favor. Siempre me levantan la manito. ¿Quiénes están haciendo? Muchas gracias. Gracias, entonces. Les espero y me van enviando a este chat, al chat del Zoom.
Si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela, ¿ya? Hola, con mucho gusto. Sí, las clases quedan grabadas y pueden visualizarlas en la plataforma las veces que lo requieran. Ahí nosotros, de hecho, 10 minutos después de terminar la clase ya pueden ver la misma en la plataforma, ¿ya? Dentro del curso, bueno, ahorita revisamos cuando veamos las preguntas de la clase en vivo. A ver, Wilmer, déjeme revisar. A ver, todo cerrado, abierto, abierto. Sí, Wilmer, está muy bien. Gracias, profe. Espero otra participación y continuamos, ¿ya? Una participación más y continuamos.
Ok, vamos a revisar, ¿ya? Entonces, el segundo gráfico queda de esta forma, va a un intervalo de 4 hasta 9. Abierto, la forma de representar es la siguiente. ¿Qué quiere decir eso? En el intervalo abierto incluyen o no incluyen los extremos. No incluyen los extremos, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de que incluyen todos los valores que van después del 4 y antes del 9. ¿Listo? En el siguiente gráfico queda de esta forma representado un intervalo que va desde el 0 hasta el 3 cerrado. Y bueno, aquí me salté el ejercicio 4. Vamos acá. Va desde el infinito hasta el -2, ¿ya? -2 tendiendo hacia el infinito en negativo. ¿Listo? Y aquí tenemos el intervalo 2,5. ¿A qué representación gráfica corresponde? ¿Será la A, la B o la C? Es la B. Es la B, ¿no es cierto? Porque el intervalo que está en el extremo izquierdo es cerrado y el que está en el extremo derecho es un intervalo abierto. Ahora vamos a revisar también lo que es la unión e intersección de intervalos. Unión es agrupación, ¿no es cierto? Intersección es punto de corte. Vamos primero con la unión de intervalos. Nos dice, si A es igual a -3 sobre, perdón, es igual a -3 que va hasta el punto 6, ¿qué intervalo es abierto? ¿Ya? En intervalo abierto. Y B va en un intervalo cerrado desde el 1 hasta 9. Vamos a calcular la unión de estos dos intervalos. ¿Qué quiere decir la unión? Desde el punto de inicio hasta el punto final. Estos dos puntos que incluyan todo, ¿ya? Entonces vamos a hacer uno por uno. El punto A, tenemos aquí el punto A que corresponde a las coordenadas -3 y 6. Entonces vamos -3 abierto, como podemos acá, hasta el 6 positivo cerrado. ¿Listo? Ahora también vamos el B, que va desde el 1, ¿hasta dónde? Hasta el 9, encerrado. Entonces, A unión B resulta desde el -3, que es donde empieza, hasta el 9, que es donde termina. A unión B es igual a -3, ¿qué punto? Abierto, ¿no es cierto? Hasta 9, en este caso es cerrado. ¿Ya? Vamos con la intersección. Por el contrario, tenemos dos puntos, ¿no es cierto? El punto A que va abierto desde el -2 y cerrado al 5. El punto B que va abierto bueno, es un intervalo completamente abierto del 0 al 7. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a ubicar los puntos donde corresponde. A, que es -2, ¿cierto? Va aquí, abierto hasta 5, cerrado. Ahora vamos con B, abierto desde 0, que es el punto de origen, hasta 7. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la intersección? Únicamente la partecita donde coinciden ambos puntos, tanto el punto A como el punto B. Esa va a ser únicamente, ese rango va a ser la intersección, donde se repiten los dos, donde coinciden ambos. Por lo tanto, ambos coinciden ¿desde dónde? Desde el 0 hasta el 5. ¿Se ven? Coinciden ambos gráficos. Entonces, la intersección B viene desde el 0 abierto hasta el 5 cerrado. ¿Listo? Vamos a hacer esta gráfica de unión. Únicamente unión. ¿Qué tienen que hacer? Ubicar tanto A como B y enviarme la foto, ¿ya? Es igualito al ejercicio anterior, al de la unión que revisamos. Me dicen cuánto queda A unión B.
¿Alguien ya concluyó tal vez? ¿Cuánto les quedó a unión B? Wilmer, muchas gracias por su participación. No, sí está bien, sí es súper sencillo. Como les dije, bueno, aquí les voy a proyectar, ¿ya? Únicamente tienen que graficar los dos puntos, tanto el punto A, que es totalmente abierto, y el punto B también. El punto A va desde 3 hasta el 9 abierto, y el punto B va desde el 7 hasta el 11. Entonces, si hablamos de unión, A unión B es 3, el punto 3, ¿ya? Hasta el 11, que es de inicio a fin. Si hubiéramos dicho intersección, sería desde el 7 hasta el 9. Eso sería A intersección B. Ya vamos a revisar ahora las preguntas de la clase en vivo. Muy bien, las preguntas de la clase. Nos dice, porción de tiempo o de espacio que hay entre dos hechos o dos cosas que generalmente son de la misma naturaleza. ¿A qué nos referimos con esto? A un intervalo. ¿Será un intervalo una porción de tiempo que hay entre dos hechos, dos cosas o dos situaciones? Denme un segundito, por favor. La primera, verdadero. Denme un segundito que se me desconfiguró el mouse. Ok, la primera es verdadero, ¿cierto? Vamos con la segunda. Los intervalos de una recta son únicamente abiertos. ¿Cómo pueden ser los intervalos en una recta? ¿De No qué forma nos lo necesariamente, pueden también pueden denotar? estar cerrados. Es Abierto, falso. cerrado y semiabierto, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es falso. Listo, mis estimados estudiantes, ya pueden ir a contestar sus preguntas. No se dejen acumular para el final, por favor. Vamos a revisar también ahorita dónde quedan las clases grabadas, me estaban preguntando.
Y las clases grabadas están aquí. La 2.1 está visible porque ya la dimos la semana anterior, pero la 2.2 apenas la voy a subir en este momento, ¿ya? Bien, mis estimados estudiantes, para mí ha sido un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Nos vemos en la siguiente clase, que ya sería la primera de la unidad número 3. Ven cómo se pasa rapidito el tiempo. En menos de lo que ustedes esperan, van a estar ya incorporándose. Falta muy, muy, muy poquito, únicamente, prácticamente ya 2 periodos y medio. ¿Listo? Espero que tengan una bendecida semana. Un fuerte abrazo para todos. Se cuidan. Conmigo hasta la próxima. Chao, chao. Igual, basta todo, deja ahí. Ah, yo pensé que había mami. No. Gracias, profe. Chao. Se cuidan. Hasta luego.